Hola, continuamos con el segundo segmento de este interesantísimo tema del milenio. Y comenzamos. ¿Realmente de dónde viene el milenio? Hebreos 4:4 dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿Reposó Dios porque estaba estropeado y cansado? No, no. Dios estaba apuntando al séptimo milenio. Esto para Dios es un día, porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Primera de Pedro 3:8. Así que el día de reposo es 1000 años crono, 1000 años crono, 1000 años humanos. No como creen los amigos adventistas del séptimo día acerca del sábado. Verso 6, Hebreos 4:6. Por tanto, dice, puesto que falta que algunos entren en él, en el reposo, nosotros, y aquellos a quienes se le anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Los que murieron, los que duraron 40 años en el desierto vagando y murieron allí por su rebeldía, no pudieron entrar. En la primera parte del verso 6 dice que falta que algunos entren en el reposo. Según Josué 1:12, estos son los rubenitas y gaditas y la media tribu de Manasés. Estas son las tribus de las 12 de Israel que no entraron a la tierra prometida, la cual, esta tierra prometida representa el estado del milenio, y estas tribus representan la iglesia, la cual entrará al reposo, al milenio, que es el reinado de Cristo. Josué no le dio propiedad a estas tribus en la tierra prometida. En el verso 8 y 9 dice, porque si Josué les hubiera dado reposo, no hablaría después de otro día, o sea, de este día que estamos hablando, del milenio. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Eso lo dice en Hebreos 4, 8 y 9. Lo voy a leer otra vez para que le quede un poquito más claro. Hebreos 4, 8 y 9 dice, porque si Josué les hubiera dado reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Hay algo importante que debemos saber, y es que Josué realizó lo que Moisés no pudo hacer. Y es que el trabajo de Moisés era llevar al pueblo a un reposo, a la tierra prometida, cual misión Moisés no pudo realizar, por lo que ya sabemos que Dios no le permitió. Quien continuó esa misión fue Josué, porque si Moisés cumplía con esta misión, entonces no era necesario que Jesucristo viniera, porque con la ley iba a ser suficiente para la salvación. Sin embargo, no fue así. Hay que saber también que Moisés fue un representante de la ley y Josué era una tipología de Cristo. Representaba a Jesucristo y Moisés, representante de la ley. Se quedó del otro lado Moisés antes de cruzar el Jordán y nunca pasó porque murió allá y Josué fue quien lo pudo lograr. Lo pudo lograr porque Josué era un tipo Cristo, quien vivió una vida sin pecado, o sea, Jesucristo. Fue quien pudo vencer las tentaciones y vencer la muerte. Josué fue un tipo Cristo, no porque no tuvo pecado, no, me refiero a Jesucristo.
Los que vagaron por el desierto 40 años, como dije anterior, por la desobediencia no entraron al reposo. Hebreos 3:9. Por eso el capítulo 3:11 de Hebreos dice: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Con Moisés no entraron al reposo. Con Moisés llegó la ley y la ley llegó prácticamente hasta Moisés. El milenio representa al día de Dios, al día de Jehová. Génesis 2, versículo 17b dice: porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Murió Adán ese día, Crono? No, no murió Adán como Dios le había dicho, como suena, mejor dicho. No murió en ese día literal, no murió en el día Crono, pero sí murió en el día de Dios, tal como Dios le había advertido, que el día que desobedeciera iba a morir. Adán murió a partir de ese tiempo Crono, de 930 años. En días humanos, Adán murió a los 930 años. Adán murió ese mismo día, el día de Dios, pero antes de terminar ese día, recordemos que un día de Dios es como 1000 años, o sea, 1000 años nuestro, o sea, tiempo humano, tiempo crono. Otra reseña de ese misterioso día está en Josué 10, capítulo 13, que dice: y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y la última parte de este verso indica que el sol no se ocultó hasta casi un día entero. Hasta casi un día entero. Esto se relaciona con el día de vida de Adán, quien murió antes de finalizar el día de Dios. Casi llega al final del día, como Dios le había dicho. Casi un día entero hubiese durado Adán, o sea, duró Adán casi un día entero de vida. Le faltaron solo 70 años de 1000 años humanos. Esos años que le faltaron a Adán se completarán con la semana 70 o 490 años. Daniel capítulo 9. En otros textos podemos leer acerca del día de Jehová. Por ejemplo, Isaías 13:9 dice: he aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Joel 1:15 dice: ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. También Isaías 2:12 y Sofonías 1:14 y otros textos más. Son varias las citas que anuncian el día de Dios como juicio terrible, pero que en este día de ira de Dios abarca el milenio también. El día del Señor comienza con el arrebatamiento de la iglesia, pasando por la gran tribulación y el último periodo comprendido como el milenio, que son 1000 años. El milenio comprende estos acontecimientos desde el arrebatamiento de la iglesia. De este punto específico podemos ver una representación clara del arrebatamiento de la iglesia y de la gran tribulación a la vez en Génesis 7:4. Pero voy a leer lo que dice el verso 10, que dice: y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Al séptimo día. Estos textos quieren decir que todo sucede dentro del período del séptimo milenio o séptimo día humano o el día del Señor. Volviendo a Adán, vamos a recordar que Adán murió
el mismo día, pero el día de Dios, no día humano. Adán no llegó a los 1000 años, solo llegó a 930, le faltaron 70 años para llegar a un día de Dios, o sea, murió el mismo día de Dios como Dios le había dicho. Apocalipsis 1.10 dice, Apocalipsis 1.10a, dice del día del Señor: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. La iglesia primitiva, principalmente los apóstoles, le llamaban el día del Señor al primer día de la semana, cuales días no tenían nombre, o al menos los nombres que tienen hoy día. Siglos más tarde se le llamó el día del Señor al primer día de la semana, el domingo, por decisiones políticas por el emperador romano de ese momento. En este escenario hay dos clases de días: el día crono o humano y el día de Dios. El día de la eternidad, que solo Juan lo pudo apreciar estando en el Espíritu, Apocalipsis 1.10, que ya hemos mencionado. Juan entró a ese día de Dios. En este renglón, el día del Señor, no es ni el sábado, como dicen los amigos adventistas, ni el domingo, como decimos nosotros, los cristianos en general. Es el día de Dios. Es un día de la eternidad. Eso es lo que quiere decir. Juan 8:56 dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Verso 57. Entonces les dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Esto quiere decir que Abraham vio este día del Señor. Él pudo penetrar a esa dimensión de la eternidad. Este hombre tenía esa capacidad de ver más allá de esta dimensión natural. Abraham vio a Cristo en el ejercicio de su reino eterno. Ese es el día del Señor. Abraham vio el día de Jesucristo, el día de Dios. Jesús lo dice. Y si lo dice es porque también Jesús lo pudo haber visto cuando Abraham lo vio a él reinando en el milenio. Volviendo al día de Adán. Adán muere a los 930 años, ya lo hemos señalado. Le faltaron 70 para llegar a un día de Dios. Estos 70 años que le faltaron son los que representan la semana 70 de Daniel, que comenzaron en el 445 antes de Cristo, las cuales terminan justamente cuando comienza el día del Señor. Hay que recordar que Israel, por su rebeldía, Dios lo llevó cautivo por 70 años a Babilonia, y que al final de estos Dios decreta estos 70 más, pero 70 semanas que son traducidas en años, las cuales son 490 años, de los cuales hoy día han pasado 483 años. Solo faltan 7 años o una semana para completar los 490 y así completar la número 70, de la cual han pasado 69 semanas. Al final de la semana 70 de Daniel, el capítulo 9, comienza el día grande de Jehová. Al final de la semana 70 de Daniel, que habla el capítulo 9 de su mismo libro, comienza el día grande de Dios. El tiempo del gobierno milenial, el tiempo del gobierno de Jesús en el milenio. En ese tiempo del milenio se vivirá un tiempo jamás conocido por la humanidad desde la caída. Tanto así que el profeta Isaías 11:6 dice: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica estarán juntos, y un niño los pastoreará.
Y el verso 7 dice, la vaca y la osa pasarán juntas, o sea, la vaca y la osa, la femenina del oso, comerán hierba juntas, comerán hierba. Eso no se ve hoy día. Una se come a la otra, o mejor dicho, el oso se come la vaca. Sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerán paja, comerán hierba. Y el verso 8 dice, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspi, o sea, de la serpiente, y el recién detestado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora, de la serpiente, y no le hará daño. En el verso 7 dice que el león comerá pasto, comerá hierba. Esto quiere decir que el alimento de estos animales carnívoros de hoy día serán transformados a su estado original alimenticio con que fueron creados. Su estado original alimenticio era comer hierba. Los animales no eran carnívoros. Dios no lo creó así, porque la carne Dios no la creó para comer. El ser humano Dios no lo creó para que se comiera su propia carne. Los animales Dios no lo creó para que se alimentaran uno del otro. Los animales no fueron creados para que nosotros nos alimentemos de ellos. Eso vino después del pecado. Dios lo permitió y después recomienda incluso comerlo, pero en el principio no fue así. Todo volverá en el milenio como en el principio original en el cual Dios lo creó. Los animales no eran carnívoros. Dios no lo creó para que comieran carne. Lo creó para que se alimentaran de hierba. Génesis 1:30. Esta es la muestra de la confirmación de que todo volverá como lo fue antes de Adán y Eva pecar. ¿Será un gobierno drástico a una población rebelde? Si no habrá pecado, ¿por qué Apocalipsis 12:5, 19:15 y 2:27 el Señor promete que gobernará con vara de hierro? Donde vara de hierro podemos asociarlo como que sería un gobierno muy drástico y dictatorial, el cual presenta a un gobierno que estaría gobernando sobre naciones impías y rebeldes. ¿Y cómo se explica Isaías 65:20 cuando dice, no habrá allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito? Pareciera que el texto indicara que en el milenio habrá muerte. Y si hay muerte, ¿por qué se cree que el pecado será anulado? Es verdad. Estas dudas y cuestionamientos son muy válidos. La respuesta a estos textos de Isaías están basados en su contexto literario, el cual debemos analizar para determinar cómo entenderlo, ya que la hermenéutica consta de ciertas reglas y algunas son contexto gramatical, textual, histórico, bíblico, cultural y costumbre. Y el que estamos tratando, que es el contexto literario. El niño de 100 años. ¿Qué niño hay de 100 años? Nunca ha habido ninguno en la historia de la humanidad, como dice el texto. Y cuando ese niño llegue a ser adulto mayor, ¿cuántos años tendría entonces? Así como para el pecador de 100 años será maldito, cuando sea adulto mayor, ¿tendrá entonces más o menos 1000 años? Sí, de eso se trata. Eso es correcto. Bien, amigos y hermanos, haremos la última pausa de este estudio, luego continuamos con el tercer y último segmento. Dios les bendiga grandemente. Hasta ahorita.